Buenos días, entonces, estimados estudiantes. Yo les comenté hace un momento que el día de hoy trabajaríamos la literatura contemporánea. La semana anterior nosotros también hablamos de la literatura contemporánea. Nos referimos a sus características, sus principales movimientos, autores, porque en esta literatura contemporánea nosotros tenemos que entender que la literatura ha existido como un soporte para la expresión de lo que siempre hablamos en literatura, de la cosmovisión del hombre. Por supuesto que esta literatura a nivel de Latinoamérica, por eso hoy nos vamos a centrar en el boom latinoamericano, especialmente porque muchos movimientos del vanguardismo sucedieron y se dieron en nuestros territorios latinoamericanos. Hay que entender que, por ejemplo, las expresiones del creacionismo, del expresionismo, son propias de esta literatura. Y si bien es cierto, todavía no hemos visto a los autores contemporáneos a nivel universal, yo me tomo esa licencia para poder hablar primero de los autores del boom latinoamericano. Tenemos que entender que llamamos boom latinoamericano a un fenómeno literario que surge a finales de los años 60 y 70, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fue ampliamente distribuido por todo el mundo. El boom estaba relacionado a autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Por supuesto que esto tiene un antecedente histórico, ¿no? En los años 60 y 70 en América Latina existía un clima político confrontacional. Si bien es cierto, tenemos como influencia la Guerra Fría, el boom latinoamericano trabaja en ese contexto, expresan sus ideas, que a veces lo hacen desde una forma radical, pero tenía que en este caso darse. Hay unas influencias literarias que nunca se han quitado. Hablamos, por ejemplo, de Rubén Darío y José Martí. En Europa tenemos la influencia de James Joyce. Y en la vanguardia, pues tenemos a el autor Jorge Luis Borges. Se sabe que el boom comenzó en algún momento en 1960. Existe desacuerdo de cuánto a cuál obra debe ser considerada la primera novela del boom. Para algunos, es Rayuela, de Julio Cortázar en 1963. Y algunos mencionan que es La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. O Hijo de hombre, de Augusto Roa Bastos. Aunque podrían remontarse también a Hombres de Maíz, en 1949, de Miguel Ángel Asturias. Pero considero que no es menester de esta clase ni de este servidor discriminar cuál es el autor o la obra con la que se abre paso el boom latinoamericano. Porque si de algo hay que estar convencido, es que todos los autores que hoy se mencionarán tienen una calidad impecable y un valor cuantioso en la literatura universal.
Hay unas señas de identidad. Las obras que se desarrollan en el boom latinoamericano, en el boom contemporáneo, es modernista. Es decir, hay varias perspectivas, voces narrativas, cuentan con un gran número de neologismos, juego de palabras, blasfemias. Otras características del boom son los tratamientos de los ajustes tanto rural y urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la historia y la política, así como más identidad nacional. Existe una literatura que rompe, ¿no? La literatura del boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano. A su vez, existe bien marcado un realismo mágico. ¿Y eso qué quiere decir? El realismo mágico es un modo estético clave dentro de la ficción reciente en América Latina, que lo desarrolla Gabriel García Márquez. Eh, esta estética, estas cosas irreales que tratan como si fuesen realistas, a menudo expresan situaciones reales, fantásticas, legendarias. Entonces, lo real y lo imaginario se torna confuso, difícil de poder separar. Existe también una ficción histórica. Eso significa que la historia tiene un punto de partida aquí. Y es otra de las características de esta literatura. El paradigma de ello es la novela del dictador, donde hay figuras, acontecimientos, retratos, conexiones, acontecimientos. En los novelistas del boom se mostraba una comprensión de la capacidad de su género para describir historias paralelas y alternativas. Con técnicas pues de el lector comprometido, las cajas chinas, los vasos comunicantes. Veamos cuáles son los principales representantes de este boom latinoamericano. En principio, tendremos que mencionar a Julio Cortázar. Nació en Bélgica, 1914. Vivió en Suiza, se muda a Buenos Aires, una edad de 4 años. Muere en París en 1984. Su mejor obra se titula Rayuela. Cuando él se inicia poéticamente, utiliza el seudónimo de Julio Denis. Fue un defensor incansable de los derechos humanos. Tiene cuentos cortos, Bestiario, 1951, Final del Juego, 1956, Armas Secretas, 1958-59, Todos los Fuegos, El Fuego, 1966. En novelas tenemos Los Premios, Rayuela, que es su obra más ambiciosa. Algunos críticos la definen como la antinovela, por su impugnación de la estructura cerrada y sistemática. Y tenemos libros variados, que a él le gustaba mezclar distintos géneros narrativos a través de la vuelta al día en 80 mundos. Aparte de este autor, tenemos a Carlos Fuentes. Nace en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Muere en México, Distrito Federal, el 15 de mayo del 2012. No solo escribió algunas de las novelas más importantes de la época, sino fue crítico y publicista latinoamericano. Fuentes y Manuel Carballo fundaron la Revista Mexicana de Literatura en 1900
55. Entre sus obras tenemos La región más transparente, Aura, Zona sagrada, Cambio de piel, Terra Nostra, es una de las más simbólicas. Cristóbal Nonato, Los años con Laura Díaz. Tenemos también a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nace en Aracatá, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Muere en el año 2014. Empezó como periodista. Sus escritos aparecían en un diario muy importante de Bogotá, que era El Espectador, en la década del 40. Logró elogios de la crítica y éxito comercial general, sobre todo porque inculca el realismo mágico, ¿no? El mundo literario. Su mejor novela se titula 100 años de soledad. Tiene otras que también son bonitas, que es El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera. Recibió el Nobel de Literatura en el año 1982. También, entre otros libros que no aparecen ahí, está Crónica de una muerte anunciada, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios. En cuentos importantes, Los funerales de la mamá grande, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, 12 cuentos peregrinos. Su obra, 100 años de soledad, relata la historia de la familia Buendía, de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes son primos y a la vez son esposos. Va a relatar la historia de ellos, su trayectoria en un pueblo llamado Macondo, desde que se funda hasta que se destruye. Los fundadores de esta familia son los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes se casan, a pesar del miedo, porque ellos tienen el parentesco de ser primos, y temen de que debido a su parentesco puedan engendrar a un ser con una cola de cerdo. Era algo que ellos tenían en su cabeza. Hay un violento altercado que les motiva a salir de su lugar de origen y con un grupo de seguidores fundan Macondo, un pueblo que va a quedar completamente aislado de la civilización. La compleja historia de la familia Buendía y Macondo es difícil de resumir. Por eso es necesario destacar algunos episodios. Por ejemplo, uno de los hijos de la pareja fundadora se siente indignado por las maniobras políticas conservadoras y se convierte en una caudilla liberal. El coronel Aureliano Buendía lleva a lo largo de toda su vida organizando 32 sublevaciones y todas las pierde. Finalmente, el desengaño, la violencia, los líderes políticos, mejor se firma la paz. Cuando se llega a la cuarta generación de la familia Macondo, la familia Buendía, en Macondo se moderniza. Macondo se moderniza porque llega una empresa bananera y empieza a reconstruirla o a construir en la ciudad. José Arcadio II Buendía, quien era bisnieto de los fundadores,
organiza una huelga. Y la huelga es sofocada mediante la represión violenta. Y José Arcadio va a ser el único sobreviviente. El último de la familia, que es Aureliano Babilonia, tiene un hijo con Amaranta Úrsula. En el árbol genealógico usted va a encontrar que esta persona es su tía. ¿Ya? Finalmente, lo que José Aurelio Buendía y Úrsula Iguarán temían llega al final, ¿no? Nace el niño cola de cerdo y le ponen fin a la estirpe de la familia Buendía y fin al pueblo de Macondo, el cual es barrido por el viento. También tenemos a Mario Vargas Llosa. Nace en Arequipa el 28 de marzo de 1936, todavía está vivo. Es un escritor peruano, a pesar que ha renunciado a la nacionalidad peruana, todavía sigue siendo peruano. Aparte es español. Él sale a la fama en el año 1962 con su obra La ciudad y los perros. ¿Ya? La cual sorprendió por la sofisticación de su técnica narrativa. Mario Vargas Llosa tiene un sinfín de obras. Podemos mencionar Los Jefes, que es una colección de cuentos con la que él también se inicia. La ciudad de los perros, el año 62, 63. La Casa Verde en el 66, Los Cachorros en el 67. Conversación en la Catedral 69, Pantaleón en la Dictadura 73. La Guerra del Fin del Mundo, Quién mató a Palomino Malero, El Hablador, El Elogio de la Madrastra, El Pez en el Agua, Lituma de los Andes, La Fiesta del Chivo, Los Cuadernos de Rigoberto, El Sueño del Celta, Travesura de la Niña Mala. Son muchas obras que este autor ha podido complementar su actividad literaria. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta literatura? El impacto es que abre las puertas para nuevos escritores. Es que hace mirar ahora a la gente o hace mirar a Carlos Fuentes, a García Márquez, a Vargas Llosa desde otra perspectiva. Y sobre todo teniéndolos como mentores y ejemplos a seguir. Bien, entonces, la próxima semana nosotros estaremos hablando y en la próxima videoconferencia complementaremos también sobre los autores contemporáneos universales más importantes. ¿Listo?